Juan capítulo 18, versículo 12 al 27. Y ahí me sigue con la mirada, le doy oportunidad para que encuentre Juan capítulo 18, desde el versículo 12 hasta el versículo 27. La palabra de Dios dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus siervos, de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pueden sentarse, mis brothers. Le dije que estaba larguita la lectura, pero le aseguro que si usted viene con la actitud correcta, vamos a salir de aquí bendecidos. Ya para entonces, en este momento, ya Judas había identificado a Jesucristo con el famoso beso. Y siendo Judas testigo, siendo el que identifica a Jesucristo como culpable de cierto crimen, pues arrestan a Jesucristo. Después del arresto de Jesucristo, pues entonces lo amarran, como usted vio, y se lo llevan. Dice el versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que conviene que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces arrestan a Jesús y lo arrestan todos, sus soldados, alguaciles, y lo amarran. Sentían cierta amenaza de parte de Jesucristo y entonces toda la multitud que fue a arrestarlo lo agarran y lo amarran. Y aquí aparecen otras dos personas: Anás, que es un hombre ya avanzado de edad, era el anterior sumo sacerdote. Este Anás tuvo 3 hijos y los 3 fueron sumos sacerdotes, y el esposo de su hija, que también en este momento era sumo sacerdote, y aún hasta este momento podemos ver que tenía mucha influencia, tenía mucho poder de influencia en las élites religiosas de aquel tiempo. El otro hombre que vuelve a aparecer es Caifás, que es el sumo sacerdote actual, que parece ser que es el que estaba como que orquestando toda esta traición, todo este movimiento para asesinar a Jesucristo.
Y aquí la palabra de Dios lo volvió a decir. Si usted recordará en Juan, en el capítulo 11, en el versículo 48 adelante, cuando están asustados por todo lo que Jesucristo está haciendo y diciendo, dice la palabra de Dios, están unidos entonces la élite religiosa y dicen, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y ahí es donde él pone esa idea, ¿no? O parece ser poner esa idea de que es mejor que este hombre lo asesinemos a que vengan los romanos y pues nos asesinen a nosotros. Que en realidad eso terminó pasando después, ¿no? Tanto con Adrián como con los otros emperadores que culparon a cristianos y a judíos, pues sí vinieron y exterminaron a cuantos pudieron, ¿no? Casi eliminaron, hicieron un genocidio, intentaron eliminar a todos los judíos de esa área, lo que hoy se llama como Palestina. Un genocidio tremendo, ¿no? Que vienen a generar, aún así quedaron un buen grupo de judíos ahí atrás, judíos ancestrales se les llama al día de hoy. Pero aún así se generó este vacío que después atrajo a otras personas a ese lugar, ¿no? Resulta que si usted lee la palabra de Dios, ve cómo estuvieron planeando a través de los años el asesinato de Jesucristo. Por ejemplo, aquí en la palabra de Dios, tan solo en el Evangelio de Juan podemos ver eso en el capítulo 5, 16, dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. En el versículo 18 del capítulo 5 de Juan dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo mismo en Juan capítulo 7, versículo 1, Juan 7, 19, Juan 7, 25, Juan capítulo 8, 37, Juan 8, 40, Juan 11, 53. Cada vez dice, desde aquel día planeaban matarle, entonces la intención era asesinarlo. Asesinar a Jesucristo, era el plan. Ya disculpen porque ando medio alergiado y... soy alérgico a gente bonita y... ahorita ustedes me están provocando algo aquí, ¿no? El caso es que el plan era asesinarlo, el plan era asesinar a Jesucristo. El versículo 15 de aquí de Juan 18, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Bueno, Pedro logra acercarse a aquel lugar donde se llevaron a Jesucristo y otro discípulo no identificado que usted acaba de ver nos puso una imagen muy viva de lo que estaba pasando. Tenía palancas este otro discípulo desconocido y logra que Pedro entre. Pero, versículo 17, otra vez dice, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y aquí es donde entra la lección. Dijo Pedro, Nané, no lo soy. Pedro, el gran Pedro, una persona muy especial en la cual yo creo que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, muchos de todos los que estamos aquí podríamos encontrar cierta familiaridad con Pedro, nos podríamos relacionar muy fácil. Pero si usted recuerda, Jesucristo le había advertido en el capítulo 13, versículo 38 a Pedro que esto iba a pasar. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado
3 veces. Volvemos a la lectura, brothers, porque aquí estamos viendo como que dos historias que están sucediendo simultáneamente. Lo que está pasando con Pedro afuera en el patio y lo que está sucediendo con Jesucristo adentro de la casa del ex sumo sacerdote. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Bueno, aquí vemos un intento otra vez, ya lo habíamos visto anteriormente, aquí vemos otra vez otro intento de parte de los que se oponen a Jesucristo de involucrar a los seguidores, de involucrarlos de algo ilegal para poderlos también agarrarlos y cortar con esa contaminación, para poder terminar con ellos. Es un intento otra vez. Dice, el sumo sacerdote preguntó acerca de sus discípulos, le pregunta a Jesucristo, ¿a cuántos más nos llevamos entre los pies, no? Versículo 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y otra vez Jesucristo defiende de una manera que a lo mejor usted no se da cuenta rápidamente, pero defiende a sus discípulos. Porque Jesús voltea la atención hacia él. Esta persona le está preguntando acerca de los discípulos y Jesús voltea la atención hacia él. Dice, yo soy el que ha hablado. Y he hablado en lugares públicos, no nomás mis discípulos saben, de cierta manera está diciendo eso, sino todo el mundo sabe lo que yo he hablado, ¿no? Y entonces con esto nuevamente vemos la protección que Jesucristo está poniendo sobre sus discípulos porque tenía un plan para ellos. Versículo 27, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada. Aquí podemos ver otra vez, pues, en este templo tenemos seguridad, en este templo tenían seguridad. Acá mis brothers hoy les podríamos decir los alguaciles del templo, ¿no? Pero eso es la seguridad, uno de los que protegían el lugar, el templo, que estaba ahí presente. Al ver lo que Jesucristo, o como Jesucristo le respondió al ex sumo sacerdote, se molesta, se llena de ira y dice aquí la palabra de Dios que le da una bofetada. Y diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y usted dirá, pero no era el sumo sacerdote era Caifás. Bueno, es como hoy, por ejemplo, los presidentes, los expresidentes, muchas personas todavía le siguen llamando presidente, señor presidente, y ya no es presidente. Es lo mismo con este puesto, ¿no? Yo hace muchos años atrás fui presidente de la asociación, de la asociación de la cual pertenecemos nosotros, y todavía me encuentro un que otro pastor que me dice, señor presidente, y le digo, cálmese, tráigase uno mejor. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Es una broma también. El caso es de que le dice, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica, le dice Jesucristo, de que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le está diciendo Jesucristo porque delante de la ley judía era ilegal golpear a un acusado mientras aún no se le hallaba culpa. Era ilegal y aún así lo golpearon. Luego dice el versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahora volvemos, brothers, a la historia de Pedro, versículo 27. Estaba pues Pedro en pie, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, recuerde, Pedro está afuera, ya había negado a Jesús, ¿cuántas veces? No, una vez, con la sierva, con la criada, la que abrió la puerta, ¿se acuerda? Lo deja pasar, le dice, ¿no eres tú uno de ellos? No, no lo soy, dijo. Bueno, versículo 5, continúa la historia de Pedro y dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Momentos tristes, ¿no? Jesucristo le había advertido que esto iba a pasar. Jesucristo se lo había advertido.
Leamos esa advertencia nuevamente ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 de Mateo. Porque aquí vamos a ver unas cosas que nos podrían ayudar a nuestra vida. En Mateo capítulo 26, el versículo 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos luego la respuesta de Pedro cuando Jesucristo le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo canto me negarás 3 veces. La respuesta de Pedro fue rápida, fue con mucha seguridad, fue una respuesta como que, wow, este Pedro está pero firme en su palabra, tiene unas convicciones fuertes y poderosas. Le dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no solamente a la cárcel, pero hasta morir por ti estoy dispuesto. Entonces aquí hoy vamos a ver posiblemente dos razones de por qué fallamos la prueba. ¿Por qué fallamos la prueba que nos da el texto? ¿Okay? 2 razones de por qué fallamos la prueba. Mire, recuerde usted que Dios tiene un plan para todos. Usted no es parte del montón. Si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted busca a Dios, usted no es parte de la multitud, como lo ve la gente. Usted fue hecho, fue diseñado, fue preplaneado, según la Biblia, antes de la fundación del mundo, y Dios tiene un plan individual para usted como persona. Dios tiene un plan para usted. Y ese plan entonces lleva a cabo muchos aspectos de su vida, tal vez algunos que usted desconoce o ignora, o tal vez algunos que usted no les toma atención, como detallitos de la vida que usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Pero miren, Lucas capítulo 22, ya que no podemos discernir tanto el momento, pero en Lucas 22 estamos hablando de Pedro, ¿no? En Lucas 22, 31, dijo también el Señor, está hablando Jesucristo, le dice Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le dice Jesús a Pedro, acuérdense, el otro nombre de Pedro es Simón. Le dice Jesús a Pedro, Satanás ha pedido permiso para que él mismo te pueda dar unas estrujadas como nadie te las ha dado. Pedro, ¿qué diría? Le dijiste que no, Señor, no le diste chance, ¿eh? Yo le diría eso, ¿cómo? Dile que no. Pero luego dice Jesucristo, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la intercesión. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo Jesucristo es que sí le dio permiso a Satanás. Sí le dio permiso a Satanás. Y dice, y estoy rogando para que tu fe no falte. O sea, a Pedro no va a caer a un nivel irrecuperable. Dice, pero tengo un plan. Dice, una vez que tú vuelvas, que tú le ayudes a tus hermanos, confirmes a tus hermanos. Y curiosamente es lo que hoy estamos haciendo. Estamos usando la experiencia que pasó Pedro para que nosotros seamos más fuertes en la fe. Dice, confirma a tus hermanos. Entonces, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 31 al 33. Otra vez Pedro dijo, no le hace, échatelas, tráelas. ¿Cuántos son? Pedro bien seguro, bien amacizado, a pesar de que Jesucristo le dijo, Satanás te quiere zarandear, yo le he dado permiso y va a pasar, y yo estoy pidiendo para que tu fe no falle. No le hace, échamelos. Y nuevamente en esta lectura vemos la razón de por qué fallamos nosotros muchas veces la prueba. En la mayoría de las lecturas bíblicas que llevamos hasta hoy, hemos visto ese por qué Pedro falló,
¿Por qué nosotros muchas veces fallamos? Porque vea la seguridad, la certeza que tiene Pedro. Le dice, no solo iré a la cárcel, por ti voy hasta la muerte. Pero usted recordará, Marcos nos dice, el capítulo 14, versículo 50, que cuando Jesucristo fue arrestado, cuando empezó su juicio corrupto, dice Marcos 14, 50, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos dijeron que iban a estar con él, pero ninguno estuvo. Eso nos habla del peligro de confiarse, de sobreestimar nuestro poder, nuestra fe. Eso nos habla del peligro tan grande que tenemos cuando nosotros creemos que ya la tenemos amarrada. Y eso es lo primero que tenemos que evitar nosotros. Creer que porque ya vine a la iglesia hoy domingo, ya amarré, ya estoy bien, ya voy a aguantar, ya voy a soportar. Creer que porque ya tenemos 10, 15, 20 años desde que nací en el cristianismo, ya estoy fuerte. No. Nosotros debemos de cuidarnos, porque eso de sobreestimarnos es soberbia, es orgullo, es altivez y nos trae mucho daño. El jueves pasado en Primera de Pedro lo vimos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 29, versículo 23, la soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate. O sea, la soberbia te acaba haciendo pedazos. Esa seguridad en exceso te termina despedazando, haciéndote garras. Ahora, Pedro fue una gran persona. Pedro fue una persona que tuvo experiencias con Jesucristo como ninguno de nosotros la hemos tenido. Y como la mayoría no la van a tener. Pedro estuvo con Jesucristo en el círculo cercano. Pasó, vio, experimentó el poder de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Pedro vio allá en Mateo 17 a Jesucristo transfigurado. Su cuerpo cambió, dejó de ser su cuerpo carnal y vio el cuerpo glorificado de Jesucristo. Pedro estuvo con Jesucristo cuando Jesucristo caminó sobre agua allá en Mateo capítulo 14. Y Pedro mismo caminó, aunque unos pasos sobre agua. Fue Pedro el que experimentó todo eso. También vemos a Pedro en Mateo 16, que cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y luego dice, ¿quién dices tú, Pedro, que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Pedro. Entonces tenía mucho más experiencia que muchos de nosotros. Y Pedro pensaba, que él iba a tener, cuando llegara el momento, iba a tener la valentía para ir a la cárcel por Jesucristo. Cuando llegara el momento, él iba a tener el poder de voluntad para morir por Jesucristo. Él no se iba a acobardar. Él no le iban a temblar las corvas. Él dijo, yo puedo. No me voy a echar para atrás. Cuando llegue el momento, yo por Jesucristo doy todo, doy mi vida, doy absolutamente toda. Pero luego vemos cuando llega la oposición. ¿Se acuerda cuántos eran? No eran poquitos los que fueron a arrestar a Jesucristo. La cantidad de adversarios era mucho y venían armados y eran muchas armas. El poder que tenían, o sea, Pedro se acabó sintiendo pequeñito. Esa noche todo el mundo estaba en contra de Jesucristo. No sabía nadie más del montón que estuviera de acuerdo con Jesucristo. Ese momento la vida de Pedro como que empezó a tener un giro tremendo, como que le empezaron a fallar los cambios, como que ya no sabía qué hacer. Ahora, usted recordará en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesucristo les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro quería, él pensó, él dijo, cuando llegue el momento de morir por Jesucristo, de defenderlo, de ir a la cárcel, o sea, yo estoy dispuesto. Espiritualmente diríamos que Pedro estaba preparado. Pero dijo Jesucristo, no, la carne es débil. Ahí sería la tercera advertencia o el tercer consejo que nos da la palabra de Dios, y hoy quisiéramos abarcar eso, lo que tenemos que hacer para estar listos para pasar la prueba, y es lo que dijo Jesucristo, orar. ¿Se acuerda?
Orar, oren. Pero el texto no nos permite hablar hoy de eso. Pero ellos no oraron. ¿Qué pasó cuando Jesucristo les dijo que oraran? Diríamos que se les durmió el gallo, pero vimos que estaba despierto más adelantito el gallo, ¿no? El caso es de que no, ellos se durmieron. Pedro se sentía que estaba muy fuerte. Él sentía, yo ya la tengo toda, ya estoy listo para enfrentar a estos que se oponen a Jesucristo. Pero aún con fe en Jesús, nuestra fe puede flaquear, nosotros podemos fallar, nosotros podemos caer en lo mismo que Pedro cayó. Pablo escribió de esto en Romanos capítulo 7, versículo 18. Dijo Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es esa debilidad que tenemos nosotros, donde nos advierte, debes de mantener la guardia, debes de reconocer tus debilidades. Si ya sabes que tienes debilidades, ¿para qué le entras? ¿Para qué le buscas? No le rebrujes, mejor apártate, mejor ponte listo, mejor ve a entrenar, mejor fortalece tus debilidades, o sea, hazte fuerte para que ya no seas débil en eso. Entonces fácilmente nos podría pasar lo que Pedro, cuando nosotros nos sobreestimamos, cuando nosotros nos creemos muy firmes, cuando nosotros creemos que ya estamos ahí. Y eso pasa con muchas personas. En el cristianismo vienen muchas personas, en las iglesias vienen muchas personas que ya saben, ya sienten que saben mucha Biblia y dicen, yo pónganme ahí, brother, póngame maestro, póngame predicador. Santiago nos advierte, dice Santiago, no se hagan muchos maestros, porque recibirán mayor condenación. Uy, usted le brinca a dar clases de pastor. ¿Cuántos pastores han lastimado a personas porque agarran un lugar que no les correspondía? Porque no estaban listos, no estaban preparados, pero se creyeron estar listos, creyeron que ya estaban preparados y acabaron lastimando a muchos. Jesucristo advirtió al respecto. Dijo Jesucristo, cualquiera que lastime a uno de estos pequeños, dice, que fuera piedra de tropiezo, ¿se acuerda? Dice, más le convendría amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. No lo haga, eso es una exageración. ¿Cómo se llama? Hipérbole, es una hipérbole. O sea, porque si usted lo piensa, Jesucristo le está diciendo, te está diciendo que te suicides. Amárrate una piedra de molino, es unas piedrotas grandotas, y aviéntate al mar. No le está recomendando Jesús, es una hipérbole, una exageración, pero le está diciendo, ten cuidado, o sea, si quieres ser tú algo, asegúrate que estás bien con Dios, sin sobreestimar tu fe, sin sobreestimar verdaderamente cómo crees en Jesucristo, qué tanto estás dispuesto a dar por Él, porque otra vez muchos pastores han lastimado a muchas personas porque jamás debieron de haber sido pastores. No estaban para estar ahí. El llamado ni siquiera fue de Dios. Fue algo que ellos mismos agarraron, posiblemente por la misma soberbia de no quererse someter a otros pastores. Pero bueno, volvamos. Entonces, ¿nos podría pasar esto a nosotros? Claro que sí. Lo que Pedro le está pasando, claro que sí. Veamos otra vez en Mateo 26, verse. Sigamos Mateo 26, ahora el versículo 69 al 75. Estamos viendo lo que está pasando con la negación de Pedro delante de estas personas cuando arrestan a Jesucristo. Y Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Una criada nomás, una criada. O sea, no era una multitud de criados, le estoy diciendo el número, era una persona que se acercó. Y Pedro había dicho a Jesucristo que por él iba a morir, no solamente ir a la cárcel. Y por esto dice que lo negó. Es que el miedo, la vergüenza o cualquier otra emoción negativa te hace negar tu fe en lo que crees, en lo que piensas. Es tan poderosas esas emociones cuando nos controlan. Por eso nosotros siempre debemos de tener poder sobre nuestras emociones. Versículo 71, continuamos ahí en Mateo 26. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él
negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Ya la presión era más grande porque habían más involucrados. Ya habían más personas que estaban diciendo que Pedro era parte de los discípulos de Jesucristo. Y dice que lo negó otra vez, pero ahora con juramento. O sea, la negación de Pedro pasó ahora a otro nivel de vergüenza más grande. O sea, en busca de desligarse de la acusación que le están dando, niega a Jesucristo, pero con juramento. Ahora, no está diciendo aquí la palabra de Dios, no está especificando si juró por el templo, o si juró por el oro del templo, o si juró por Dios mismo, como dice Mateo 23:16, que tenían la costumbre de hacerlo. Ya ve, ahí en mi rancho, en mi barrio, la gente tenía la costumbre de jurar por esta. Estos tenían otras costumbres, pero juraban, pero siempre juraban por algo más. Pero el caso es que como haya jurado Pedro, ya tomó el nombre del Señor en vano. Ya tomó el nombre del Señor en vano. O sea, fue movido a unas bajezas tan feas. Y luego la lectura continúa en el versículo 73 de Mateo 26 y dice, un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense si hablan como algunos charlatanes, como algunos brothers de hoy, que dicen, varón de Dios, siervo de Jesucristo. Pues ya lo descubrieron, ¿no? Pero el caso es que no creo que eso se refería, ¿no? El caso es que dice, pero aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pero nosotros, si no nos ponemos listos, si no nos damos cuenta que tan débiles somos sin Jesucristo, sin su Espíritu Santo, también podríamos terminar imitando al mundo, por el miedo, por la vergüenza, por no querer ser los raritos del grupo, por no querer ser los separados, por querer que nos acepten, por no querer sentir ese rechazo que la gente le da a aquellos religiosos raritos. El caso es de que eso es lo que pasó. Dice que Pedro comenzó a maldecir, a decir disparates. Usted visualícelo con el día de hoy. Un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que no maldice, no maldice. Pedro empezó a usar palabras feas, profanas, para que ya no se pareciera a su manera de hablar a los que seguían a Jesucristo. Usted sabe, si usted es cristiano, usted seguido le dice a la gente, Dios te bendiga. Ya, en lugar de Dios te bendiga, le dice, vete, y lo manda para otro lado. Pero aquí hay una diferencia de palabras, que Pedro elige agarrar las palabras del mundo. Las palabras del mundo. Peligroso, porque en Lucas 12:9 Jesucristo había advertido, el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y es que pues a veces nos juntamos con los que no creen en Jesucristo para calentarnos porque está haciendo frío. Estos prendieron la fogata. Eso le pasó a Pedro, ¿no? Ay, aquí está calientito, aquí hay tortas. Nos acercamos a donde está rico. Y eso es bien peligroso. Es bien peligroso. ¿Sabe que yo tengo 4 hermanos carnales, 4 hermanos carnales? Es bien hombres, dice uno de ellos. Pero una de las cosas que yo a mis 4 hermanos les he dicho, y aquí está uno, a los otros se los he dicho más que a él porque son diferentes. Pero yo les digo, en el trabajo no se junten con la gente del trabajo si no son cristianos. Porque una cosa que he visto de mis hermanos que siempre se acaban peleando con los del trabajo, son bien bronqueros. Siempre acaban dando un mal testimonio. Porque la gente en el trabajo se empieza a llevar, y luego ya no aguanta uno y luego ya se pelean. Ya se pelean, ¿no?
Pero con esas juntadas empiezan a ver los chistes y las bromas y los comentarios y las pláticas, empiezan a hablar cosas que no debería de hablar un cristiano, y todo pues porque no se quiere sentir uno el rarito. Se les hace raro ir a comer allá solito. ¿Y aquel qué onda? Pero llega un momento donde uno tiene que ser sabio y reconocer, si cruzo la línea de esta amistad con estas personas que tienen otras costumbres, otros hábitos, otros principios, otra moralidad diferente a la que Dios me está exigiendo a mí, entonces es muy posible que ellos terminen jalándome a mí en lugar de yo a ellos. Eso es lo que sucede muchas veces. Estamos para impactar el mundo, pero tenemos que estar en un terreno donde nosotros tengamos la ventaja para jalarlos a ellos, no en un terreno donde ellos tienen la ventaja para ganarnos a nosotros. Y eso es lo que vemos aquí con Pedro. Estaba haciendo frío, dice, había razón de por qué juntarse donde estaba calientito. Y pues terminó imitando las palabras de las personas, los pensamientos, a lo mejor hasta los deseos que ellos tenían. ¿Por qué? Todo empezó porque se sintió muy seguro de sí mismo. Yo ya tengo mi fe donde tiene que estar. No te preocupes, Jesús. Cuando Jesucristo le advirtió, cuando le dijo Jesucristo lo que iba a pasar, él se sintió muy seguro de sí mismo. Y como le dije, no alcanzamos a ver hoy, no vamos a alcanzar a ver hoy el tercer punto, sería la oración. No oró ni siquiera cuando Jesucristo le dijo que orara. Porque ¿cuántos cristianos han venido conmigo a través de los años porque soy pastor, no porque soy otra cosa? Y me han dicho, pastor, me siento débil en la fe, ayúdeme a sentirme mejor espiritualmente. Y el consejo es, ore, vamos a orar, y en su casa ora, pero no ora nunca. Y pasa una semana y siguen igual de débiles, y pasa un mes y siguen igual de débiles, y pasan toda la vida, pueden pasar un año y siguen débiles y siguen llorándole a otro cristiano, ay, ora por mí porque estoy débil. Mientras tú no oras, no vas a fortalecerte. Pueden orar muchas personas, pueden orar por ti, tu papá, tu mamá, tu tío, tu pato, si quieres, tu perrito puede orar por ti, pero si tú no oras, vas a seguir estando débil. Entonces, primero, no te sientas el muy, no eres fuerte. Y luego diríamos, ora, si Jesucristo te dice que ore, ora. Pero en realidad, brother, el sobreestimarse de sí mismo, le dije que la oración sería el tercer punto para ver hoy. El sobreestimarse de sí mismo es el segundo punto, es lo segundo que tenemos que evitar hoy. Todavía no le digo el primero, porque usted dirá, pues dice mucho que el segundo y el tercero. ¿Cuál es el primero? ¿Qué hacemos para evitar la prueba? Bueno, el primer lugar es no aceptar el plan de Dios. Pedro ignoró las palabras que Jesucristo le había dicho. Jesucristo había anunciado desde el principio de su ministerio lo que iba a pasar. Desde que comenzó Juan capítulo 1, la palabra de Dios nos avisó a lo que venía Jesucristo. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16. ¿Y cómo dice Juan 3:16? Exactamente, está diciendo, Dios dio a su Hijo unigénito. Lo dio. O sea, Pedro ignoró todas estas palabras que Jesucristo le había dicho una y otra vez, cada vez Jesucristo anunció su muerte, cada vez Jesucristo le dijo, yo voy a morir, y no solamente yo voy a morir, Pedro, tú vas a ser zarandeado. Y Pedro, cuando oía esas palabras, le pasaban así, decía mi mamá, le entra por una y le salen por otra, como que no las agarraba en cuenta, como que Jesús no le estaba diciendo nada. Cuando Jesús le decía, voy a morir, no mueras, Señor, vas a sufrir, Pedro, no jamás por ti. No hacía caso a lo que Jesucristo le decía cada vez que Jesucristo le decía algo. Y ese es el principal error que nosotros podríamos cometer, y por lo cual nosotros vamos a fallar las pruebas si no lo hacemos. Miren, Marcos capítulo 8, versículo 31, igual en Mateo 16 y en Lucas 9, esta es la lección, Marcos 8, 31. Comenzó a enseñarles, Jesucristo comienza a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle
Ahora está Pedro otra vez, lo toma aparte y comienza a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese fue el error principal de Pedro. No escuchó el plan que Dios tenía, no escuchó el plan que Jesucristo le estaba diciendo. Dice aquí que se lo dijo de una manera clara. Les estaba diciendo el versículo, ¿cuál fue? El 32 dice, esto les decía claramente, dice el versículo 32 de Marcos 8. Claramente Jesucristo les estaba diciendo lo que iba a pasar, el plan que venía. Y aún así Pedro seguía en su arrogancia, en su altivez, en su necedad, en su cabezadura, en su terquedad. Seguía él sin escuchar las palabras de advertencia que Jesucristo les estaba diciendo. Eso está sucediendo el día de hoy con un chorro de gente. ¿De cuántas cosas nos ha advertido Dios que van a venir? ¿Cuántos problemas le dijo Jesucristo? ¿Cuántas luchas y cuántos sufrimientos le dijo Jesucristo que iba a venir? Y cuando llegan esos problemas, los cristianos se sienten que algo raro está sucediendo. Se sienten que Dios los abandonó luego. Se sienten como, caray, que a Dios se le están saliendo de control las cosas. Pero fue Dios quien nos advirtió que iban a venir todas esas guerras, esas enfermedades, toda esa persecución y que tenemos toda esa debilidad. Y nos advirtió de tantas cosas Jesucristo. Y que íbamos a tener problemas con nuestro esposo, con nuestra padre, con nuestra madre, con nuestros hijos, con los propios familiares. Dijo la palabra de Dios que iba a haber división en las familias. Y luego dijo la palabra de Dios que nosotros somos débiles, débiles por el dinero, débiles por el sexo, débiles por el placer, por la fama, por la fortuna. Y cuando vienen todos los problemas que traen esas debilidades, nos sorprendemos. Nos sorprendemos. Y ahorita muchos cristianos tienen una fe tan superficial. La raicita de la fe no atraviesa ni siquiera la superficie del terreno en el cual están plantados. Porque no han escuchado las advertencias de Jesucristo. Todos buscan las promesas de Jesús que les llaman bendiciones. Y hacen campañas los pastores, campaña de bendiciones. Y vamos a bendecir y vamos a enderezar torcidos. Y vamos a quitarle jorobas a jorobados. Y empiezan a prometer y a prometer. ¿Por qué no hacen una campaña de advertencias? Campañas de que vas a pelearte con tu esposo y te vas a pelear con tu esposa. Eso es verdad. Levanten la mano los que están casados el día de hoy. Les voy a profetizar a todos ustedes. Les voy a profetizar el día de hoy. Si no es que hoy, en los próximos días se van a pelear. Jamás. Y se sorprende uno, ay, ¿por qué nos peleamos mi esposa y yo? Pues porque somos humanos y la palabra de Dios te ha hablado mucho de cómo somos nosotros. No te sorprendas. La Biblia dice, no te sorprendas cuando... Jesucristo dijo, no te sorprendas cuando algún mal venga sobre vosotros. No te sorprendas. Entonces, las personas, muchos pastores abusan de las promesas de bendición. Y cada quien busca la promesa de la providencia divina. ¿Sabe? Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que por cada promesa de providencia hay una promesa de dificultad. De cada promesa donde Dios provee, donde Dios te cuida, donde Dios te guía, también hay otra que dice que vas a tener dificultad. En la cual tú debes de demostrar tu fe. En la cual tú debes de demostrar qué calibre de fe tienes. Y esa fe entonces va a ayudar que otras personas crezcan. Y esas pruebas va a ayudar que tú mismo crezcas. Pero nosotros seguimos ignorando todo eso. Entonces no hagamos lo que Pedro hizo. No ignoremos las palabras de advertencia. Las promesas de que en su nombre vas a tener persecución. Porque cuando ignoras esas palabras, cuando te sobreestimas, y cuando no oras, entonces vas a tropezar, vas a caer y vas a caer bien gacho. Y si eres un líder, te vas a llevar a muchos entre los pies. Te vas a llevar a muchas personas. Entonces, esa fe verdadera es necesaria para llegar al cielo.
Necesitamos tener una verdadera fe, una fe que pasa las pruebas. Porque esa fe que pasa las pruebas es la que demuestra que verdaderamente crees en Jesucristo. Y esa fe es la que salva, es la que te ha dado la entrada al cielo. Y sin esa fe es imposible llegar al cielo. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está confiando en Dios. ¿Quién es? ¿Qué calibre tiene? Entonces eso es necesario para que tú seas de testimonio para las demás personas. Las personas no te van a ver y van a decir, ¡ay, qué bonito! Este es cristiano y no tiene problemas, mira. Este es cristiano y nunca discute con su esposa. No sé cuántas personas alguna vez han pensado que mi esposa y yo nos discutimos. A lo mejor, no sé, pero véame todo golpeado. ¿Qué cree que...? Todos discutimos, pero tenemos que madurar y aprender y seguir adelante. Ahora hay algunas personas que discuten más de lo que deberían porque jamás aprenden de las pruebas, de las luchas. Pero si tú aprendes, si tú pasas las dificultades, entonces personas van a venir a los pies de Jesucristo porque lo estás haciendo. Y eso es lo que le prometió Jesucristo a Pedro. Le dijo, cuando vuelvas, ¿qué le dijo? Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Se fija, la fe termina bendiciéndole a usted, termina bendiciendo a los que lo rodean. Entonces esas son las cosas. 2 cosas, le hablé de 3, que tenemos que estar listos para poder pasar las pruebas. No se sobreestime, no se sobrevalore, ore y crea en el plan de Dios. Dios tiene un plan para usted. Su vida no es un caos. Y es más, si lo quiere pensar todavía más profundo, es posible que Satanás haya pedido permiso para zarandearlo. Y que usted le están poniendo unas zarandeadotas del chamuco y ni cuenta se está dando. Vamos a ver.